Una enseñanza que estamos teniendo, pudiéramos decir que es una serie, está relacionada con todo lo que estamos viviendo como iglesia, también como ciudadanos residentes y no residentes en esta gran nación donde próximamente va a haber una elección, y esta elección va a determinar probablemente el rumbo de esta nación en los próximos 4 años. Y sabemos que ya de por sí la nación está bastante deteriorada con la cantidad de decisiones que ha tomado este gobierno, impulsado no por el Señor ni su palabra, sino impulsado por una agenda que quiere dominar y quiere controlar a las naciones. Estamos convencidos de esto, pero lo más importante es que podamos ir a la palabra y encontrar en la palabra la verdad de Dios, que va a traer luz y nos va a ayudar a poder conducirnos en nuestros días. Por eso te invito a que puedas buscar la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo está aconsejando a Timoteo algunas instrucciones, sobre todo de qué significa ser pastor, diácono, pero llama poderosamente la atención esta porción. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo habla acerca de la iglesia, quiénes somos como iglesia, nuestra identidad como iglesia, nuestra misión como iglesia, y es mi deseo que esta tarde podamos comprender no solamente lo importante que es que nos reunamos cada semana, sino también la relevancia que tenemos como iglesia en esta sociedad que nos ve vivir. Dice la palabra del Señor: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Las huellas dactilares se han consolidado como el código de barras que identifica a cada uno de los individuos de la especie humana. Las huellas dactilares son únicas en cada individuo, pero además son inmutables, permanecen inalterables desde que se forman en el feto y hasta la muerte, pues a pesar de los daños que pueda sufrir la piel, se regeneran siempre siguiendo el patrón original. Así como las huellas son únicas en cada individuo, de esta misma manera la iglesia de Jesucristo y su misión permanecen inalterables. Voy a repetir otra vez esta frase. Así como las huellas son únicas en cada individuo, de esta misma manera la iglesia de Jesucristo y su misión permanecen inalterables. No podemos separar la cabeza del cuerpo, no podemos ser creyentes en esta reunión y desconocer nuestra misión de ser sal y luz en los espacios públicos que frecuentamos. Y muchas veces la iglesia actual está completamente desconectada de la cabeza que es Cristo, y esto lo he predicado en muchas ocasiones. Muchas veces nosotros andamos con un programa diferente al programa de Dios, y cuando esto sucede tenemos que detenernos y preguntarle al Señor, volver a Jesús. Yo quiero enseñar sobre algunas verdades que este texto que acabo de leer, de la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo le está dando a Timoteo. Primero, Pablo le dice a Timoteo: la casa de Dios es la iglesia. Muchos de nosotros solemos decir cosas como: voy a la iglesia, ¿a qué hora empieza la iglesia? Y aunque la palabra iglesia o eclesía significa reunión, congregación o asamblea, y podemos usarla correctamente para referirnos a la reunión con otros creyentes, lo más común es usarla para referirnos al edificio en donde
nos congregamos. Y Pablo está siendo bien claro cuando nos enseña que la iglesia somos nosotros y la iglesia no es este edificio. Muchos creyentes aprendimos un cristianismo que lleva a cabo todas sus actividades en el edificio en donde nos congregamos con otros creyentes. Como resultado, hemos fusionado la idea del templo en el Antiguo Testamento, el lugar donde Israel realizaba sus actividades religiosas, con el edificio de la iglesia de hoy. Sin embargo, el Nuevo Testamento explica que somos tú y yo el templo de Dios. El templo en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que sería la iglesia. El Señor mora en nosotros, no en un edificio. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, Pablo le dice a esta iglesia: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en ustedes? También en esta misma carta, en el capítulo 6, versículo 19, Pablo dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Es decir, Dios habita en nosotros, nosotros somos la iglesia. La casa de Dios, que es la iglesia. La casa, Dios habita en ti y en mí. Y a veces no comprendemos esto cuando pensamos que este local o este edificio es igual, y ya lo decía hace un rato, es igual o se parece al templo en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el templo del Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en ese lugar. En el caso del Nuevo Testamento, después de Cristo, la presencia de Dios, Dios mismo, está en su iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Así que donde quiera que tú vas con Jesús. Tú eres portador de la gloria de Dios. Tú eres portador de la presencia de Dios. Aquí estamos congregados como una iglesia unida en un mismo espíritu, pero cuando vamos a nuestras casas, cuando vamos a nuestros trabajos, seguimos siendo iglesia, ahora de una manera dispersa, proclamando, con la misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. También Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que algo que tiene que quedar claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, es que cuando te estás preparando, te estás vistiendo, tú puedes decir: voy para el local donde nos reunimos como iglesia, porque tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor, somos la iglesia del Dios vivo, somos la casa de Dios. Y cuando comprendemos esto, inmediatamente nuestra actitud, nuestras decisiones que tomamos fuera de este lugar van a tener una connotación diferente, porque vamos a pensar: como yo soy portador, soy la iglesia y soy portador de la gloria de Dios, soy portador de la presencia de Dios. De esta manera, toda decisión y todo paso que dé debe ser en consecuencia al Dios que habita en mí. No vivimos desconectados. Y eso muchas veces nos pasa. Entramos a este lugar y enseguida que entramos a este lugar prendemos el switch de cristianos y entramos en modo santo. Cuando me emociono y cuando salgo, hablo, tú sabes, el idioma que todos sabemos. Dios te bendiga, bendiciones, ¿cómo tú estás? Alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuando salimos ahí, apagamos el interruptor y nos ponemos modo mundo. Nos ponemos hay que arreglársela como sea. Hay que ir al mundo a batallar.
Tengo una conversación pendiente con mi jefe y cuando él se encuentre conmigo le voy a decir lo que le voy a decir. Me voy a bajar de la cruz y le voy a poner como hay que ponerlo. Porque yo soy cristiano pero no bobo. Lo que Pablo está diciendo es que donde quiera que tú vayas, tú eres portador de la gloria de Dios, tú eres portador de la presencia de Dios. ¿Cómo uno debe conducirse en la casa de Dios? Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Si la casa de Dios es la iglesia somos nosotros, significa que Pablo no está hablando solo de mi comportamiento dentro de cuatro paredes, se refiere también a la importancia de nuestro comportamiento como iglesia dispersada en la sociedad. Pablo no está diciendo, te estoy escribiendo esto para que aprendas cómo debes vivir modo cristiano cuando estás en el templo, porque tú tampoco es el templo. El templo somos nosotros. Este es el lugar donde nosotros como Iglesia Cristiana Cypress nos reunimos. Yo recuerdo en los años 90 una historia que el pastor Nilo Domínguez, que algunos conocen, hizo de que una iglesia comenzó a reunirse debajo de una mata de mango. No tenían local, pero se reunían debajo de una mata de mango hasta que un mango le cayó encima a un anciano. La iglesia somos tú y yo. Y cuando comprendemos esto no nos ata. Esto no define mi comportamiento. Esto no define la manera en la que he visto. No define mi lenguaje. No define mi pensamiento. Estoy hablando de lo material. Porque comprendo que yo soy la iglesia. Y cuando vengo el domingo me voy a reunir como iglesia con la otra parte del cuerpo y venimos juntos, no a mirar mal al hermano, no a mirar cómo se viste, no a criticar, no a murmurar, sino a que juntos como iglesia podamos adorar al Dios vivo. Así que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo cómo tú debes conducirte, Pablo no está pensando en que el pastor tiene una forma, sino, yo recuerdo que en Cuba había una señora que quería que yo me vistiera con saco y corbata, con el calor que había. Porque ella en su mente decía, el pastor tiene que vestirse así. ¿Sabe? La gente... Y acabo de mencionar una frase que me llama poderosamente la atención. Pablo dice, la iglesia del Dios vivo. La iglesia, nosotros, tú y yo, reflejamos al Dios que adoramos. Y esto a mí me dio como un... ¿Sabe qué significa eso? Significa que como iglesia podemos dejar de ser iglesia y convertirnos en un club si no comprendemos realmente cuál es nuestra misión. ¿Sabe qué es lo que define que una iglesia sea iglesia? No es la cantidad de personas, no es los bancos, no es el púlpito, porque esto ni siquiera es un púlpito, no es instrumentos musicales. Lo que hace que una iglesia sea iglesia es que el Espíritu de Cristo esté entre la congregación que se está reuniendo. Eso es lo más importante. Nos puede faltar cualquier cosa, pero el Espíritu de Cristo, a quien adoramos y servimos, debe estar aquí. Es decir, si Cristo hoy no está en este lugar, estamos perdiendo el tiempo. Por esta razón buscamos que la palabra de Dios sea nuestra única regla de fe y práctica.
Por esta razón, como cuerpo de Cristo, buscamos la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones, sean personales o como congregación. Deseamos, como iglesia congregada, iglesia cristiana Cypress, deseamos mostrar la iglesia del Dios vivo. Pero ¿saben qué? Eso cuesta. Esto no es un juego. Cuando nosotros tomamos a la ligera ser cristianos, no funciona. Cuando yo no estoy comprometido, sino que estoy involucrado, cuando yo me abstengo de tomar decisiones, porque sé que si tomo cierta decisión o si digo, heme aquí, eso va a comprometer toda la agenda que tengo yo. Cuando yo no estoy dispuesto a darlo todo por el Señor, cuando yo no estoy dispuesto a entregarme por Jesús completamente, entonces el tema de ser cristiano no funciona, porque ser cristiano significa seguir a Jesús. Y muchas veces nosotros como iglesia congregada no estamos dispuestos a pagar el precio como iglesia. ¿Cómo se comportó la iglesia católica y protestante alemana en los tiempos del nazismo? En ambas iglesias alemanas había miembros, incluidos clérigos y destacados teólogos que abiertamente apoyaban al régimen nazi. En ambas iglesias hubo críticas internas acerca de la ideología discriminatoria nazi y las naciones de arianismo, y surgieron movimientos en ambas iglesias para defender a sus miembros considerados no arios por las leyes raciales nazis. Por ejemplo, si en algunas de estas iglesias habían judíos. Sin embargo, durante todo este periodo casi no hubo oposición pública al antisemitismo, ni voluntad por parte de los líderes eclesiásticos de oponerse públicamente al régimen contra los asuntos de antisemitismo y la violencia oficialmente avalada contra los judíos. ¿Sabe qué hizo la iglesia en los tiempos de Hitler? Cayó. Y esto nos lleva a una pregunta, porque esto es historia y la idea es no repetir la historia. ¿Qué posición estamos tomando como iglesia ante los ataques que está teniendo toda esta agenda, que está destruyendo a la familia? Que la familia que se destruye no solamente es del que no conoce a Dios, también tu familia está incluida cuando tú y yo nos callamos la boca por temor y por miedo. Como iglesia, individualmente, también como congregación, ¿qué actitud estamos tomando ante todo lo que está ocurriendo? La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pedro: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificad a Cristo como el Señor, estando siempre preparados para presentar defensa o apología ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la iglesia no toma una actitud pasiva ni temerosa en los tiempos que viven. Tú y yo como iglesia hemos sido llamados a ser columnas y baluartes de la verdad, sostén. Porque cuando la iglesia deja de ser la iglesia, la corrupción en este mundo aumenta. Y me llama la atención cómo el apóstol Pedro está hablando acerca, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, porque aquí comienza todo. Cristo es mi Señor, lo hemos enseñado en otras ocasiones. Debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Una columna es una estructura de soporte y un baluarte es una base o fundamento. Por lo tanto, la iglesia, tú y yo, no es este local,
representa y defiende la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, en cuanto al aborto, no lo aprobamos. En cuanto a la ideología de género, no lo aprobamos. Y así podemos decir de la eutanasia o de la teoría crítica de la raza o de lo que usted vea y que se está levantando en contra de Dios y de su palabra, no lo aprobamos. Es en este punto donde comenzamos a sufrir por causa del Evangelio, cuando como iglesia somos una voz que clama en el desierto. Entonces por eso cuando alguien me dice a mí es que la iglesia no es perseguida, bueno, no somos perseguidos porque en muchas ocasiones somos capaces de querer estar bien con nuestro enemigo por tal de que no nos ocurra nada. No estamos dispuestos a pagar el precio. Por esta razón, con el tiempo de la pandemia, después de la pandemia, muchos se fueron de la iglesia porque realmente no estaban comprometidos con el Señor. La pregunta es, ¿estamos preparados para una persecución? Lo estuvimos predicando el domingo pasado. Por eso me encanta el apóstol Pedro. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de esta iglesia. Cristo es el Señor de tu vida y también de mi vida. Y si Cristo no es el Señor, hemos dejado de ser iglesia. Y nos hemos convertido, ¿en qué? En un club. Vamos a ir porque me siento bien en la iglesia. Voy porque quiero experimentar con mis hermanos la presencia del Señor, que ya he experimentado y ya experimenté el lunes, y lo experimenté el martes, y lo experimenté el miércoles, y ahora como iglesia congregada voy a seguir experimentando la gracia de Dios en mi vida y en la vida de mi hermano. Y cuando vea a mi hermano no lo voy a ver como un enemigo, no lo voy a ver como alguien que es un problema, sino que voy a ver a mi hermano como alguien que necesita de mí para que siga creciendo. Y más importante, también yo necesito de él para crecer. Somos un cuerpo y quiero decirte algo. Esto que voy a decir ahora no lo dije el domingo pasado, lo dije el lunes en la mañana en el tiempo de la oración y quiero que prestes atención. Según lo que enseña la palabra y mi experiencia, cuando la iglesia está avanzando, probablemente en las tinieblas hay un plan para dividir. Entonces, uno no puede andar como que todo está bien. Cuando la iglesia avanza, hay un plan de las tinieblas para que en algún punto la iglesia se divida. Cuando la iglesia no avanza, es porque está dividida. Y eso no hay que ser ni teólogo ni en un seminario, simplemente tenemos que darnos cuenta que por esto Cristo tiene que ser mi Señor y por eso Cristo tiene que ser el Señor de esta iglesia y su palabra tiene que ser nuestra única guía de fe y práctica. Sigo con Pedro. Cuando presentemos defensa, dice Pedro, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Aquí está la importancia del carácter. No es que yo le diga la verdad a la gente y la gente tiene que aguantarme porque yo soy cristiano y porque simplemente es lo que estoy diciendo y punto. Y si no te gustó, mi abuela me decía a mí, si no te gustó, échale azúcar. Pedro está diciendo que tenemos que presentar defensa ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero cuando lo hagamos con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. ¿Para qué propósito? Para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Esta es la importancia de hacerlo todo con amor, de decir la verdad con amor, de no ser ásperos, de no creernos que somos los mejores, no lo somos. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, pero escuche bien esto, Jesús no le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes tengan 3 años de experiencia, cuando ustedes hayan caminado, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, cuando ya ustedes sean
en ese momento ustedes van a ser la sal, porque van a tener la experiencia, porque ustedes van a tener una revelación especial. No. Al principio de ellos ser llamados por el Señor, el apóstol Jesús le está diciendo a sus discípulos: ya ustedes son ya la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada? Otra vez, ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Cuando dejamos de ser sal, cuando no somos columna y baluarte de la verdad, por cualquier razón, ¿sabe qué va a hacer la gente que no son cristianas contigo? Por temor, porque muchas veces no queremos, te van a pisotear, nos van a pisotear. Termino como empecé. El cuerpo no puede pretender vivir sin la cabeza. Tú no puedes pretender, ni yo puedo pretender vivir sin Cristo. No tiene sentido. La iglesia no puede vivir alejada de la palabra de Dios. La iglesia como congregación, y lo dije el domingo pasado, necesitamos vernos más como iglesia. Comprender que somos un cuerpo, que cuando alguien se duele, todos también tenemos que dolernos. Cuando alguien está gritando, los demás tenemos que ir corriendo a ver de qué manera podemos ayudar. Y déjenme decir esto, no solamente soy yo el responsable de que esto suceda. Cada miembro de la iglesia, cada discípulo de Jesús es también responsable por su hermano. Y lo digo sin ningún tipo de problema, porque yo he estado sirviendo como pastor y sin ser pastor. Todos se lo dejamos al pastor porque al final le pagamos al pastor para que el pastor haga lo que yo no voy a hacer. No, hermano. Todos somos responsables los unos de los otros. Hace unos domingos dije esto: mira a tu lado y mira quién falta. Mira quién falta aquí hoy. Llámalo, dile, ¿qué te pasa? Claro, yo sé que ellos van a reaccionar cuando llame al pastor. Yo sé cómo funciona eso. El pastor no me ha llamado. Yo sé cómo funciona eso. Yo voy a llamar, pero también llame usted. En los tiempos que se avecinan, la iglesia, nosotros, vamos a tener que tomar decisiones radicales para poder cumplir lo que enseña la palabra. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que conoce y entiende y comprende que su cabeza es Cristo. Yo pienso que si nosotros como iglesia nos movemos y vivimos como iglesia, quien tiene que temblar, ¿quién es? El diablo. Es un problema del diablo, que tiene miedo a él. Nosotros tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús y comprendemos la importancia de tener a Jesús, no hay problema. Él nos va a estar guiando paso a paso. Y nos va a estar direccionando hacia su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y termino con esto, no podemos ser creyentes en esta reunión y desconocer nuestra misión de ser sal y luz en los espacios públicos que frecuentamos. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo llegar aquí el domingo, por la vida. Te animo a que no te pierdas nada de lo que Dios está haciendo en la iglesia, pero comprende en su iglesia. Comprende esto, tú eres la iglesia. Somos la iglesia. Y aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, y aunque no tengamos este lugar que Dios nos ha permitido tener para congregarnos, y aunque mañana acontezca una persecución contra nosotros porque simplemente estamos defendiendo nuestra fe, estamos siendo columna
y baluarte de la verdad y sostén de la verdad. No importa lo que suceda, no importa la tormenta que se levante mañana contra su iglesia, ya la iglesia de Jesús venció. El diablo lo único que puede hacer es tratar de infundirnos temor. Más nada puede hacer. Porque Jesús ganó también la muerte, le ganó a la muerte en la cruz de Calvario. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Así que no solamente Jesús venció el pecado, venció al diablo, venció también a la muerte. Y Pablo dice, como un lema que tú y yo también deberíamos tener, para mí, dice Pablo, el vivir se resume en la presencia y en la persona de Jesús. Y el morir es ganancia. Cuando tú y yo comprendemos esto como cristianos y como iglesia, como la casa del Dios vivo, vamos a comenzar a experimentar cosas y vamos a empezar a escuchar a Dios y Dios nos va a llevar a su intimidad. Y en la intimidad vamos a empezar a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a ser revelada a tu corazón y no vamos a estar corriendo de aquí para allá a ver de qué manera podemos resolver, sino que vamos a vivir confiados en el propósito, en el plan de Dios, sabiendo que ya Él venció. Sabiendo que no soy una casualidad, sabiendo que no soy un meteorito que cayó en la tierra, sino que soy parte del plan, del propósito que aún antes que naciese el mundo ya Dios te pensó. ¿Tú sabías eso? Puede ser que lo sepas aquí, pero necesitas saberlo aquí. Eres un hijo de Dios y Él no te va a abandonar. Nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús. Por eso, si alguno de los que estamos aquí en esta tarde estamos viviendo con temores, déjame decirte, entrega tus temores a Jesús. Entrega tus miedos a Jesús. Entrega tus cargas a Jesús. Y comienza a vivir no desde el que necesita, sino del que puede darle a otros lo que Dios te ha regalado. Comienza a vivir en la misión de Dios para tu vida. Comencemos a experimentar la misión de Dios como iglesia. Y vamos a poder ser columnas y baluartes y sostén de esta sociedad. Y mañana el presidente de esta nación puede ser, como diríamos un cubano, Perico Pérez. Pero para ti y para mí el Señor está sentado en el trono. Y es quien dirige su iglesia y sostiene la iglesia. Aquí hay mucho temor, aquí hay muchos que estamos temerosos. Aquí hay mucha gente con miedo. Entrégale tu temor al Señor, tu vida al Señor. Entrégaselo. Nadie puede caminar con miedo, nadie puede caminar con temor. La fórmula de Dios para caminar es el Espíritu Santo, es su palabra. Él me dirige, Él me guía, Él me anima, Él me impulsa a vivir cosas que no he vivido, pero confiando en que Dios me está llevando de gloria en gloria para que los que no conocen a Jesús puedan conocer la casa de Dios, del Dios vivo, que somos tú y yo. Y probablemente cuando tú vas a tu casa y te miras en el espejo, probablemente tú vas a estar viendo nada más que derrotas y fracasos. Probablemente, hay muchos aquí que están en esa situación, probablemente estás viendo más tus derrotas, tus fracasos. Y si eso es así, puede ser, pero debes comenzar a verte como Dios te ve. Como alguien que es más que vencedor. Necesitas verte a ti mismo, como Dios te ve.
y no como el mundo te quiere etiquetear. No como te han etiqueteado, sino como Jesús te marcó en la cruz. Y derramó su sangre para que por su sangre todos nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados. Y si alguno está en pecado, puede correr al Señor y esa misma sangre te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Fíjense si esa sangre tiene poder. No solo te perdona, te limpia. Corre a Jesús. Corre a Él. Él es tu única esperanza. Él es el Dios de esta iglesia. Es el Dios de tu vida. Y Él es Dios. No porque tú y yo lo digamos, sino porque Él es Dios. El único Dios verdadero. Te invito a orar. Como ya dije, si hay alguna persona en esta tarde que está luchando con muchos temores, con sus temores, yo te invito a que hoy sea un buen momento para entregar todos tus temores a Jesús. Entregar todas tus cargas, todas tus dudas, todos tus sinsabores, toda la falta de propósito, entrégasela a Jesús. El autor y consumador de la fe, el campeón de la fe. Si hay temores en cualquier área, entrégaselo a Jesús. Él quiere que tú y yo comencemos a depender de Él, a soltar el control y dejar que Jesús sea mi Señor. A dejar que Jesús sea el Señor en nuestros corazones. Como decía el apóstol Pedro, santifiquemos a Cristo como Señor en nuestros corazones. Padre, en esta hora te damos gracias. Y venimos delante de ti, Señor, con cargas, muchas cargas, con muchos temores, con mucha ansiedad, con mucha falta de esperanza. Reconocemos nuestra condición, no nos escondemos delante de ti, es imposible. Pero venimos, Señor, delante de ti para entregarnos como un sacrificio vivo, santo, para reconocer, Señor, que lo hemos hecho mal, para reconocer, Señor, que te hemos dejado por fuera en nuestras vidas. Y de esta manera hemos dejado de ser sal, hemos dejado de ser luz, hemos dejado de cumplir el propósito, hemos dejado de ser columnas y baluartes de tu verdad. Pero hoy venimos delante de ti para reconocer nuestra condición. Para decirte, Señor, perdónanos. Perdóname. Te queremos pedir, Jesús, que vuelvas a estar en el lugar que te corresponde, seas siendo tú el único Señor, no nosotros, ni nada que hayamos puesto definiendo quiénes somos, sino eres tú, Jesús, nuestro Señor. Hoy queremos vivir vidas santas delante de ti. Hoy queremos andar comprendiendo que donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, somos tu iglesia. Comprendiendo el poder que tienes tú, Señor, en tu iglesia. Exaltándote a ti como único y suficiente Salvador y Señor. Comprendiendo la capacidad que tienes de obrar a través de nosotros para revelarte, Señor, a través de la predicación y que muchos te pueden conocer. Muchos puedan conocerte a ti, al Dios verdadero. Señor, perdónanos porque hemos dejado de cumplir tu misión. Pero hoy nos levantamos como iglesia
en tiempos de angustia, en tiempos de desesperanza, en tiempos de aflicción, en tiempos de zozobra. Hoy tu iglesia se levanta con el mensaje de esperanza, sabiendo que nuestro sostén eres tú, Jesús. Que nuestro sostén está sentado en el trono de la gloria, que no necesita ser reelegido, que no necesita temer por nada. Señor, los presidentes van y vienen, pero tú sigues siendo el Señor. Los partidos van y vienen, pero tú sigues siendo el Señor de este mundo, el Señor de tu iglesia. Pero te rogamos hoy que te sigas manifestando con poder, que sigas uniendo a tu iglesia y que todo vestigio de la oscuridad del enemigo que se pueda levantar para querer dividir hoy, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos las estrategias del enemigo para que seas tú quien las puedas deshacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir obedeciendo tu palabra y experimentando tu presencia el lunes, el martes, el miércoles, todo el tiempo. Queremos vivir vidas rendidas a ti, Jesús. En tu nombre oramos, amén y amén. Antes de pasar para lo próximo, yo me quedo así como que cuando la gente va al estadio, la gente, cuando un pelotero o un futbolista hace algo bueno, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Cuando nosotros venimos a la iglesia, a este lugar, nos reunimos como iglesia en este local, lo dije mal, ¿vieron? Eso está pegado ahí. Nosotros muchas veces no nos expresamos. No comprendes que tú y yo hoy estamos delante del Dios de la gloria. No comprendes que hoy aquí está el Señor, la presencia de Él está aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poder alabarlo, exaltarlo? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo poder aplaudirle a Él, exaltarle? Hoy faltan milagros aquí. Yo siempre extraño milagros, porque milagros siempre dice aleluya. Ella no tiene ningún problema con nadie, ella lo expresa. Pero a mí me parece que a nosotros, muchos de nosotros en el pasado nos regañaron mucho para que no dejáramos y no sintiéramos y no expresáramos cuán grande es Dios. No te calles. Si tienes ganas de decir amén, dilo. Si tienes ganas de decir aleluya, dilo. Si tienes ganas de aplaudir, aplaude. Pero no creo que la respuesta de nosotros ante un Dios de gloria sea estar así. ¿Tiene sentido? Te invito a ponerte en pie. Vamos a cantar a ese Dios de gloria. Exalta al Dios de gloria. Dale tu alabanza al Dios de gloria. Si estás triste, alábalo. Si estás contento, alábalo. Como quiera que te sientas, exalta al Dios de gloria.